Mi hermana distante le robó a mi prometido y se casó con él el día de nuestra boda tras conocerlo una sola vez. Un año después su madre me llamó llorando para contarme la verdad. Mi vida ha sido muy difícil, especialmente durante el último año. He enfrentado traumas que nunca imaginé, y para colmo, tuve que hacerlo prácticamente sin apoyo alguno. Finalmente había logrado encontrar cierta estabilidad mental y emocional, pero ahora todo ese progreso se ha derrumbado. No sé qué hacer. Tengo 27 años y siempre he tenido una relación complicada con mi familia. Tengo una hermana gemela llamada Talia, y desde que tengo memoria ha sido evidente que ella era la niña dorada. Nunca entendí cómo eso podía pasar entre gemelas, pero así fue. Siempre pensé que el hijo dorado era aquel que destacaba más, tenía intereses parecidos a los de los padres o simplemente era diferente en algo positivo. Pero en nuestro caso, Talia y yo éramos como el reflejo una de la otra, mismas notas, mismos gustos, mismos intereses. Por eso no lograba comprender por qué mis padres la querían más. Y sí, la querían más. Al principio trataban de disimularlo, pero incluso de niña lo sentía. Recuerdo haberme derrumbado un día y decirles que me sentía ignorada y sin amor, pero nada cambió. Siempre era Talia primero. Talia antes que todo y todos. El favoritismo fue sutil al comienzo. Si nos compraban juguetes o ropa, ella elegía primero. Aunque fueran cosas iguales, siempre había una diferencia en el color o el diseño, y Talia escogía lo que quería. A mí me tocaba quedarme con lo que ella rechazaba. Si me atrevía a quejarme, me daban sermones sobre cómo era egoísta, cómo todo era igual de todas formas, y cómo nunca llegaría lejos si seguía comportándome como una malagradecida. Con el tiempo, aquello empeoró. Talia disfrutaba de toda la atención y los mimos, y yo la odiaba por eso. Nunca fuimos cercanas. La distancia entre nosotras creció aún más en la secundaria. Ella se separó de nuestro grupo de amigas para juntarse con las chicas populares. En cierto modo, eso fue mejor para mí, porque al menos podía disfrutar de mis amistades sin su sombra. Al principio, nuestras amigas se sorprendieron por su cambio repentino, pero se acostumbraron, y mis lazos con ellas se fortalecieron. En el instituto, la brecha entre Talia y yo se volvió abismal. Cuando nos graduamos, teníamos intereses completamente distintos y círculos sociales separados, lo cual me parecía perfecto, menos contacto con ella. Aún así, seguía siendo cruel, sobre todo en la escuela, porque quería parecer genial ante los demás. Pero yo ya estaba acostumbrada a sus actitudes, así que nada de eso me afectaba. Sin embargo, al final del instituto, las cosas escalaron a un nivel del que nunca me recuperaría. Me esforcé muchísimo con mis solicitudes universitarias, sabía exactamente lo que quería hacer y casi todas mis amigas también planeaban ir a buenas universidades. No sabía nada sobre la preparación de Talia para sus ensayos, y como no soy entrometida, no pregunté. Pero ella se mostraba demasiado confiada para alguien que, supuestamente, no tenía idea de cómo redactar una solicitud. Para mi sorpresa y horror, ella fue aceptada, y yo no. Más tarde descubrí la razón, había robado mi ensayo y lo había enviado como suyo. Sentí una furia indescriptible. No quise contárselo a mis padres, porque sabía que me dirían lo de siempre, acéptalo, ya no se puede hacer nada. Estaba harta de ser la que siempre debía aguantar y sonreír. Así que decidí tomar medidas drásticas. Escribí un correo a la universidad explicando todo, mostrándoles pruebas de que el ensayo era mío, y detallando también la situación en casa. Les pedí discreción si llegaban a comunicarse con ella, y lo hicieron. La universidad la vetó por completo, alegando que habían comprobado que cometió plagio en su solicitud. Cuando Talia recibió el correo, se quedó en shock. Me miró con un odio tan profundo que sentí que el suelo se me movía. Pero no podía admitir nada frente a mamá y papá. ¿Qué iba a decir? ¿Que había robado mi trabajo? Sabía que la había atrapado en su propia trampa, y debo admitir que sentí una satisfacción inmensa al verla finalmente enfrentando las consecuencias. La tensión en casa era insoportable, pero para mí, por primera vez, también fue liberadora. Yo sabía perfectamente lo que ella había hecho, y ella sabía lo que yo había hecho. No quería acudir a mamá y papá para resolverlo, y ella tampoco podía hacerlo, porque eso significaría admitir que había robado mi trabajo. Desafortunadamente para ella, mis padres estaban destrozados por lo que consideraban una injusticia. Estaban convencidos de que la universidad se había equivocado, y decidieron intervenir directamente. Insistían en que no existía ningún plagio. Ahí fue donde todo se volvió un completo caos. Mis padres enviaron un correo a la universidad, y lo que recibieron como respuesta fue un mensaje detallado, con pruebas claras de que Talia había copiado mi ensayo. Incluso citaron fragmentos de mi texto original. Yo, ingenuamente, pensé que al ver eso, finalmente abrirían los ojos y se darían cuenta de quién era realmente su hija perfecta. Pensé que, por fin, tal vez me mirarían con algo de respeto, que quizás empezaría a ser alguien importante en la familia. Pero ocurrió todo lo contrario. Me gritaron durante días, acusándome de haber arruinado deliberadamente la vida y la carrera de Talia. En el momento en que descubrieron que yo había sido quien denunció el plagio,
Me convirtieron en su enemigo principal. No importaba que ella hubiera robado mi trabajo, no importaba que lo que hizo fuera incorrecto, ni que todo este problema existiera por su culpa. Lo único que les importaba era que yo había actuado sin consultarles. Me llamaron de todas las formas posibles, diciéndome que lo correcto habría sido hablar con ellos para encontrar una solución. Les respondí que su única solución habría sido dejarla impune, y obligarme a soportarlo en silencio y volver a aplicar a otra universidad. La tensión en casa se volvió insoportable. Nadie quería escuchar mi punto de vista. Me quedó más claro que nunca que, sin importar lo que hiciera, siempre sería la oveja negra. Y que, sin importar lo que Talia hiciera, jamás se enfrentaría a las consecuencias. Los meses siguientes fueron horribles, pero me aferré a la idea de empezar la universidad. Sabía que en el momento en que cruzara esa puerta, no volvería jamás. No tenía nada a lo que regresar, de todos modos. Y eso fue exactamente lo que hice. Me fui, comencé mi vida universitaria y reduje al mínimo el contacto con mis padres. Con Talia, directamente, corté todo lazo. Para mí, estaba muerta después de su traición, y no quería volver a saber de ella. La universidad fue un soplo de aire fresco. Hice buenos amigos, me adapté bien y trabajé mucho. Allí conocí a Matt, y desde el principio conectamos de una forma natural. Al principio fuimos amigos por un par de años. Él era un año mayor, pero compartíamos el mismo grupo de amigos, así que pasábamos mucho tiempo juntos. Justo antes de graduarse, me pidió que fuera su novia, y acepté. Era una de las personas más cercanas a mí, y me sentía realmente feliz a su lado. Para mí, era el paso lógico. Cuando le dije que sí, me confesó que llevaba años enamorado de mí, pero que nunca había tenido el valor de decírmelo antes. Me pareció adorable, y le dije riendo que habría dicho que sí incluso si me lo hubiera pedido mucho antes. Nuestra relación fue hermosa mientras duró. Ya éramos muy buenos amigos, nos conocíamos de verdad, había una confianza y una honestidad que hacían que todo fluyera de manera natural. También le conté toda la historia con mi familia. Le expliqué que apenas tenía contacto con mis padres y que con mi hermana no tenía ninguno, y que nada ni nadie podría hacerme volver a hablar con ella. Le pedí que respetara eso. Él pensó que era absurdo que una familia pudiera ser tan disfuncional, porque la suya era todo lo contrario, perfecta. Sus padres estaban locamente enamorados, él era el mayor de 4 hermanos, y todos se llevaban bien, siempre apoyándose mutuamente. Mi situación le resultaba completamente ajena. Yo lo entendía, y de hecho admiraba la dinámica familiar de la que él provenía. Era sinceramente encantador ver el amor que compartían. Como yo había crecido sin eso, no podía evitar sentir un poco de envidia, pero fui clara con él, nunca debía esperar que volviera a mi familia ni intentar arreglar las cosas. Era imposible. Aunque para él resultara inconcebible tener una familia rota, pareció aceptarlo, y por eso confié en él. Jamás imaginé que todo eso terminaría convirtiéndose en la peor etapa de mi vida. Hace 2 años, cuando tenía 25, Matt me propuso matrimonio. Por supuesto que dije que sí. Llevábamos casi 4 años juntos y yo estaba segura de que era el hombre con quien quería pasar el resto de mi vida. Ya me había presentado a su familia y todos me recibieron con los brazos abiertos. Sentí, por primera vez, que tenía un hogar. Incluso sus hermanos, 2 hermanas y un hermano, fueron increíblemente amables conmigo, y con el tiempo construí relaciones independientes con cada uno de ellos. Era como si ya fuera parte de la familia antes de casarnos. El matrimonio era el paso lógico, y yo era muy feliz con la vida que habíamos formado. La boda estaba planeada para el año pasado. Todo el año anterior lo dedicamos a los preparativos, la ceremonia, la luna de miel, los detalles. Fue un tiempo estresante y también desafiante para la relación, porque fue entonces cuando empecé a notar nuestras diferencias, y superarlas requería esfuerzo. Aún así, seguimos adelante, con voluntad y amor. Tuvimos una de nuestras peores discusiones al hacer la lista de invitados. Yo quería una boda pequeña, íntima, pero él quería invitar a toda su familia cercana, tíos, tías, las parejas de sus hermanos y otros más. Yo, en cambio, no tenía familia a la que quisiera invitar. No estaba unida a nadie. Le dije que solo invitaría a mis amigos y que, sinceramente, no quería a mis padres ni a mi hermana en mi boda. Al principio, pareció estar de acuerdo, aunque noté cierta incomodidad en su mirada. Le pregunté si había algún problema, y me dijo que no, así que lo dejé pasar. Pero una semana después volvió a tocar el tema. Me dijo que debía invitar a mi familia, porque una boda no es boda sin la familia presente. Lo miré con incredulidad. Le recordé que siempre había sido clara en que mi familia no formaba parte de mi vida, que ni siquiera sabían que estaba comprometida, y que los únicos que necesitaban estar en una boda eran la novia y él. No entendía por qué se estaba complicando tanto por algo tan simple. Él no cedió. Dijo que cualquier pelea que hubiera tenido con ellos podía dejarse de lado por un solo día, que no me estaba pidiendo reconciliarme ni perdonarlos, solo que los invitara. Le respondí que enviar una invitación implicaría justamente eso, que quería arreglar las cosas, y eso era lo último que deseaba hacer. Mirando atrás,
Debí haber terminado con él en ese momento. Ya se notaba que, a pesar de haber dicho que entendía mi infancia y todo lo que pasé, había decidido ignorarlo cuando le convenía. Pero fui una tonta enamorada. Peleamos mucho, incluso llegamos a dejar de hablar unos días, pero en el fondo sabía que necesitábamos llegar a un punto medio. Después de muchas idas y vueltas, finalmente me confesó por qué insistía tanto en que invitara a mi familia. Él me dijo que no quería que su familia pensara que se estaba casando con una mujer que no tenía una buena relación con los suyos. Su familia era muy conservadora en ese sentido, vivían bajo la regla de la familia primero, y pensaba que la ausencia de mis padres daría una mala impresión, que haría que todos hablaran mal de mí. En ese momento creí que su razonamiento era comprensivo, incluso amable, pero poco a poco me di cuenta de lo problemático que era. Le preocupaba más la imagen frente a su familia, especialmente la extendida, porque sus padres y hermanos ya sabían que yo no tenía buena relación con los míos, que lo que todo eso significaba para mí emocionalmente. Para él, la apariencia importaba más que su futura esposa, y yo no quise verlo. Fui una ingenua, y lo pagué caro. Después de muchas discusiones, terminé accediendo a llamar a mis padres, pero puse límites muy claros. Les dije que solo ellos dos estaban invitados, que ningún otro familiar debía aparecer, especialmente Talia. No habría baile de padre e hija, ni discursos de mi familia durante la ceremonia. Esas eran mis condiciones. Matt aceptó, aunque más porque no tenía opción que por convicción. También le advertí que no debía contactar a nadie por su cuenta, solo yo haría la llamada, cuando lo considerara apropiado. Sabía que si les daba la información demasiado pronto, inventarían algo para traer a Talia, y eso no lo iba a permitir. Para ser honesta, también esperaba que, si los avisaba con poca antelación, tal vez no alcanzarían a venir, y así yo tendría la razón y las cosas saldrían como quería. Sospecho que Matt lo intuía, pero si lo hizo, nunca lo mencionó. Llamé a mis padres 6 semanas antes de la boda. Dijeron que, por supuesto, toda la familia estaría allí para apoyarme en mi gran día. Los interrumpí de inmediato y les dejé claro que Talia no estaba invitada bajo ninguna circunstancia. Solo ellos dos, y si intentaban traerla a escondidas, los sacaría yo mismo. Intentaron discutir, diciendo que era el momento perfecto para reunir a la familia, que debía dejar de comportarme como una niña, que ya había tenido mi venganza y debía estar satisfecha. Les respondí que esa sería la última conversación antes de la boda. Ya sabían el lugar y la hora, si querían venir, podían hacerlo, pero si intentaban algo, no dudaría en actuar. Colgué. Pensé que había sido una advertencia suficientemente fuerte como para detenerlos, pero estaba equivocada. Muy equivocada. Debía haber sabido que Talia aparecería para arruinarlo todo. Y lo hizo. Pero el desastre fue mucho peor de lo que imaginaba. Una semana antes de la boda, mis padres volaron hasta nuestra ciudad y se hospedaron en un hotel. Me avisaron que habían llegado temprano porque querían darme algo especial y que debía ir con Matt. Dudé mucho, no quería reabrir heridas justo antes del gran día, pero Matt insistió en que fuéramos juntos, asegurando que si algo salía mal, simplemente nos iríamos. Eso me dio un poco de tranquilidad, así que acepté. Cuando llegamos, para mi sorpresa, aunque quizá no debería haber sido sorpresa, Talia estaba allí. Eso era lo que mis padres habían planeado, una reconciliación familiar. En cuanto la vi, quise darme media vuelta, pero me quedé paralizada. Miré a Matt, y él se sentó como si nada. Comenzaron a hablar, diciendo tonterías sobre el perdón, los lazos familiares, el pasado. Ni siquiera recuerdo todo, solo veía una emboscada. Después de unos minutos, volví en mí, me levanté, tomé a Matt del brazo y le dije que nos íbamos. Él se resistió, diciendo que debíamos resolverlo. Le respondí que yo me iba, que él podía quedarse jugando a la familia feliz si quería, y salí furiosa. Me registré en un hotel, le envié un mensaje diciendo que necesitaba espacio y que hablaríamos cuando me sintiera mejor, y apagué el teléfono. Creo que me tomé una botella entera de vino esa noche. Al día siguiente, me desperté con resaca y encendí el teléfono esperando, al menos, un mensaje. Pero no había nada, ni uno solo. Matt no me había escrito. Era raro, porque él nunca me daba espacio, siempre quería resolver los problemas enseguida. Esperé unas horas más. Nada. Lo llamé esa noche y fue directo al buzón de voz. Me había dejado de hablar, una semana antes de la boda. No tengo fuerzas para contar todo lo que ocurrió en esos 7 días, pero el resultado fue claro, la boda se canceló. Matt desapareció. No respondía llamadas, ni mensajes, ni siquiera a su propia familia. Nadie sabía qué pasaba con él. Parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Llamé al servicio de catering, al salón, a todos, y cancelé todo. El día en que se suponía que debía casarme, lo bloqueé y me fui a vivir temporalmente con una amiga mientras organizaba mis cosas. 2 meses después, supe la verdad, Matt se había casado con Talia. El mismo día que debía casarse conmigo. Fue como vivir una pesadilla. No podía entenderlo. ¿Cómo había sucedido algo así? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo casarse con mi hermana, a quien había conocido apenas una semana antes? Nada tenía sentido.
Sentí que ella me había ganado otra vez, y que no podía hacer nada al respecto. Fue devastador. Pasé por la peor etapa de mi vida. Tuve que reconstruirme desde cero, emocionalmente, y me tomó toda la fuerza del mundo no obsesionarme con ello. Finalmente empecé a mejorar, a respirar otra vez. Pero ayer recibí una llamada. Era Nancy, la madre de Matt. Estaba llorando. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente. No quiero verla. No quiero saber nada de él, ni de nadie relacionado con ello. Pero su voz sonaba tan rota. Me rogó entre lágrimas que la escuchara por última vez. Y ahora no sé qué hacer. Nunca la había escuchado así, y una parte de mí piensa que tal vez hablar con ella me daría algo de cierre. Pero otra parte teme perder todo el progreso que he logrado. Me siento completamente perdida, y no sé si debería ir o seguir adelante y dejar todo atrás para siempre. Actualización 1. Leí todos sus comentarios y decidí reunirme con ella. Fue una experiencia terapéutica y triste al mismo tiempo, pero finalmente descubrí lo que realmente había sucedido después de que me fui. Es un desastre, y aunque me siento reivindicada, también me duele todo lo ocurrido. Nancy me contó que, después de mi partida, mis padres y Talia le llenaron la cabeza a Matt con historias falsas sobre mi infancia y las razones por las que no tenía contacto con ello. Lo peor es que él les creyó. Creyó cada palabra. Por eso no se comunicó conmigo durante días. Según Nancy, él estaba demasiado confundido como para pensar con claridad. Para cuando yo había cancelado todo, llamé al servicio de catering, a los decoradores, a todos. Él recibió las confirmaciones de cancelación y entró en pánico. Pensó que yo había anulado la boda por completo, y en su mente retorcida, eso confirmó que yo era la culpable. Así que aceptó como verdad todo lo que mis padres le habían contado. Nancy me dijo que, tras eso, Matt estaba hecho un desastre, y en su estupidez, fue a buscar consejo con mis padres. Ellos le sugirieron una idea absurda, que se casara con Talia durante la ceremonia para no quedar como el hombre abandonado en el altar. Que luego podrían anular el matrimonio o divorciarse cuando pasara el escándalo. La familia de Matt estaba completamente en contra de ese disparate, todos le insistieron en que era mejor cancelar la boda que casarse con mi hermana gemela. Pero él perdió completamente el sentido común y siguió adelante. No soportaba la idea de ser el hazmerreír. Desde entonces, Talia se ha negado a divorciarse. Lleva el matrimonio como un juego de poder, diciendo que si lo hace pedirá una gran compensación económica. Todo es un desastre, de principio a fin. Matt no tuvo más remedio que seguir atado a esa situación. Pero hace unos días todo cambió. Talia, borracha, le confesó la verdad. Le contó cómo lo habían manipulado, cómo lo habían usado, y lo tonto que había sido. Incluso admitió lo del ensayo que me robó, reconociendo que todo lo que le habían dicho sobre mí era mentira. Matt cayó en una depresión profunda. No volvió a casa, no respondió llamadas, ni de ella ni de nadie. Solo hace 2 días Nancy logró contactarlo. Está destrozado. Le dijo que cometió el peor error de su vida y que no sabe cómo podría pedirme perdón. Aceptó que merecía lo que le pasó por haberme roto el corazón, pero también dijo que lo único que quería era la oportunidad de hablar conmigo, explicarme su versión y ver qué se podía hacer. Yo la miré incrédula. Le dije que ya no existía ningún nosotros, que Matt estaba delirando si pensaba lo contrario. Le dejé claro que no tenía intención alguna de hablar con él, que él cavó su propia tumba, y ahora debía acostarse en ella. Es el marido de mi hermana, sin importar las circunstancias, y yo no iba a entrometerme ni a ayudarlo. Nancy rompió a llorar y me rogó que reconsiderara, pero le dije que mi decisión era final. No estaba dispuesta a volver a ese infierno, y nada cambiaría eso. Le dije que esa parte de mi vida había terminado. Ella insistió en que lo escuchara una última vez antes de decidir, y solo respondí que lo pensaría. Me fui de allí abrumada. Desde entonces me ha enviado varios mensajes, pero no he respondido. No sé qué hacer. Siento que no tengo fuerzas para volver a meterme en ese desastre. Actualización 2. He estado hecha un lío estos últimos días, así que disculpen la demora. Esta será mi última actualización. Nada dramático ocurrió, si eso era lo que esperaban. Decidí no reunirme con Matt. Lo hice por mi salud mental. Le dije a Nancy que, aunque lamentaba lo que pasó, Matt se lo merecía por haber creído en desconocidos antes que en mí, y por haber preferido proteger su reputación en lugar de hablar conmigo. Le recordé que, hace un año, yo estaba completamente sola, sin nadie que me apoyara ni me consolara. No tenía padres a quienes recurrir, ni familia que me cuidara. Matt, en cambio, sí la tiene. Y no merece mi perdón. No esperé su respuesta. La bloqueé. No quiero que me manipule con su culpa. Sé que puede parecer cruel, fría o sin corazón no tenderle una mano, pero no puedo evitar sentir que esto es el karma cerrando el círculo. Yo estuve sola, completamente rota, y tuve que reconstruirme sin ayuda. Lo justo es que ahora él también sepa lo que se siente. Espero que no vuelvan a contactarme, aunque tengo la sensación de que lo harán. De cualquier modo, ya sé que no responderé. Si se queda en ese matrimonio o si finalmente se divorcia, eso ya no me importa. Es asunto suyo y de su esposa. Yo no siento amor ni compasión por ninguno de los dos.
Esto es el final para mí. Y aunque suene extraño, creo que finalmente tengo algo de paz. Ver cuánto lo ha destruido todo esto me da cierta calma. Al menos ahora sé que entiende lo que hizo, lo que perdió, y que todo fue por no soportar ser el centro de los chismes por un tiempo. Supongo que eso es lo que pasa cuando se actúa con estupidez.